Bueno, nos acompañan ya en este escenario, van subiendo poco a poco hacia sus lugares, los nombro. Sergi Biosca, que es de Veris España, Ángeles Delgado, de Fujitsu España, Pablo Escutia, de Kearney, y también María Teresa Fábregas, de la Comisión Europea, que se conecta con nosotros a través de videoconferencia. La podemos ver ya aquí también en esta pantalla enorme que tenemos aquí en este escenario. Modera Emilia Pérez, que es directora de Economía de la agencia EFE. Adelante. Muchas gracias, Ángeles. Muy buenos días a todos. Damos comienzo a esta primera mesa redonda en la que vamos a hablar de uno de los temas de la jornada, de la recuperación. Tras el grave impacto de la pandemia en la economía, la recuperación abre la oportunidad de transformar el tejido productivo de nuestro país. Y para ello se han identificado dos palancas claves: la transición verde, la sostenibilidad, y la digitalización. El pasado 16 de junio, Bruselas dio el ok a nuestro plan de recuperación. El proceso ya está en marcha, como ha dicho la vicepresidenta, y el objetivo es encontrar o lograr una España más verde, más resiliente y, sobre todo, más digital. El ok de Bruselas abre la puerta a la llegada a España de hasta 140.000 millones de euros en los próximos 6 años. Para este año ya está prevista la llegada de los primeros 19.000. Pero la ayuda de los fondos europeos no es incondicional. Está condicionada a que cumplamos unos compromisos adquiridos, a que hagamos unas reformas básicas a las que nos hemos comprometido. Reformas que ha detallado la vicepresidenta. ¿Cómo lograr que el plan de recuperación tenga verdaderamente un efecto transformador en España? ¿Cómo hacer que la digitalización ayude a ello? ¿Y cómo podemos hacer, como decía el presidente de la COE, que ese cambio llegue a las pymes que conforman mayoritariamente el tejido empresarial en nuestro país? De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados. Para empezar, quiero preguntarle a la señora Delgado. Fujitsu tiene experiencia en atraer inversiones a este país y conoce muy bien cuáles son nuestras fortalezas. Señora Delgado, presidenta de Fujitsu en España, ¿cuáles son los puntos fuertes, las ventajas competitivas que tiene España de cara a este proceso de recuperación y también nuestras carencias? ¿Y cómo pueden ayudar los fondos europeos a potenciar esas ventajas? Bueno, buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí. Quería primero felicitar a la organización de Digitales por haber podido organizar este evento en este marco tan maravilloso. Y yo creo que todos los que formamos Digitales pues estamos hoy especialmente satisfechos de poder celebrar nuestro Summit para hablar de algo que ha tenido tanto protagonismo en la pandemia, pero que más lo va a seguir teniendo hacia el futuro, como es la tecnología y la digitalización, ¿no? Como decía la vicepresidenta, pues ha estado absolutamente en el centro de nuestras vidas. Nos ha mantenido operando, ha educado a nuestros hijos, nos ha conectado con nuestros seres queridos. En el caso de Fujitsu, pues también estamos muy orgullosos de nuestra participación en el funcionamiento de la sanidad pública en regiones tan importantes como Madrid o Andalucía. Por tanto, está ya ahí en el centro, nos presenta una serie de retos globales. Y por otra parte, pues está absolutamente en el futuro de la competitividad de nuestro país, ¿no? Por tanto, pues yo creo que es una ocasión hoy pues muy satisfactoria para todos poder hablar de esto. Yo creo que hay dos palabras hacia el futuro que son fundamentales, que son la confianza, de la cual hablaremos luego, y de la colaboración, ¿no? Y esa colaboración público-privada, que también, como se ha dicho aquí, tiene que ser mucho más ágil, esa colaboración entre empresas, esa colaboración transversal a los sectores, pero también creo que es muy importante esa actitud de que no pensemos que las cosas las tienen que hacer otros, sino que cada uno desde su papel y desde su papel en el sector de la digitalización hagamos aquello que esté en nuestra mano. Al final, ese resultado de la colaboración va a ser la suma de muchos, ¿no? Y en ese sentido, pues las multinacionales, y yo creo que estamos aquí ahora representadas 3 multinacionales, 2 japonesas y una americana, pues creo que podemos jugar un papel muy importante. Somos una parte muy importante del sector tecnológico y, por tanto, tenemos esa capacidad de atraer inversiones de grandes corporaciones tecnológicas que invierten muchísimo en I+D hacia nuestro país, pero no solo eso, sino también hacerlo en la doble dirección de convertirnos en centros de referencia para otros países europeos, ¿no? Y esto es algo que en el caso de Fujitsu pues llevamos haciendo mucho tiempo. ¿En base a qué argumentos, no? Bueno, evidentemente nosotros tenemos una presencia muy importante en España. Dentro de 1 año y medio cumpliremos 50 años, pero desde hace 10 años llevamos invirtiendo en tener todas las capacidades
de nuestra corporación en España, porque creemos que para la transformación digital del país esas capacidades tienen que estar muy cerca de nuestras administraciones públicas, muy cerca de nuestras empresas. Y eso nos ha convertido pues, en centro de excelencia, en sanidad, en banca, en centro de excelencia europeo de Big Data y Analytics, computación cuántica, 5G privada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y en base a qué? Bueno, pues yo creo que en base a una serie de fortalezas que se han mencionado aquí, con lo cual, bueno, me repetiré un poco, pero creo que es bueno también que tengamos consensos en dónde están nuestras fortalezas y retos, ¿no? Evidentemente, tenemos una impresionante infraestructura en España, una impresionante infraestructura de comunicaciones, de transportes y de conectividad. El otro día mismo, estando en Interxion, que es un data center que está aquí en Madrid, donde tenemos alojada nuestra cloud, ahí está el nodo de comunicaciones entre el cable submarino que viene de América y Europa. Y eso está aquí, en la ciudad de Madrid. O sea, tenemos realmente unas infraestructuras de comunicaciones absolutamente superiores comparadas con otros países. Por otra parte, hemos hablado también del tema de las competencias y los profesionales digitales. Yo creo que España tiene grandes profesionales y dentro del entorno de las multinacionales absolutamente reconocidos la capacidad de los profesionales españoles. Y es verdad que tenemos que trabajar en competencias digitales y en ser capaces de cubrir todos esos puestos de trabajo que van a venir, ¿no? En ese sentido, nosotros, por ejemplo, pues tenemos ya funcionando un currículo de competencias digitales que está abierto a toda la población. Estamos trabajando en la Alianza PP Dual y creo que ahí tenemos que sumar mucho esfuerzo porque es uno de los retos. Pero sí que la calidad de los profesionales es muy reconocida. Tenemos unos costes competitivos y estamos en el marco de la Unión Europea, con todas las garantías que ello conlleva, ¿no? Y luego hay dos intangibles muy importantes. Uno es una actitud proactiva de proponer iniciativas a las grandes corporaciones. Por eso venimos tantos años insistiendo en lo importante que es el idioma para tener esa capacidad de influir. Y otro que es la generación de confianza. Hay una gran credibilidad en los equipos directivos españoles. Hay una gran confianza, que por ejemplo cuando el contexto económico, el contexto político puede no ser tan favorable, pesa más la confianza que se tiene en los equipos de gestión españoles. Yo creo que eso es un valor que tenemos también muy importante en las multinacionales. Y en base a ello, por ejemplo, ahora me gustaría comentar brevemente un proyecto que verá la luz en otoño, en el que estamos trabajando, y es convertirnos en centro para Europa de todos los servicios de transformación digital, servicios cloud, servicios de aplicaciones, servicios de consultoría de transformación digital, que no solo convierte a España en un centro de exportación de talentos y conocimiento, sino que ataca, por ejemplo, otro de los ejes que tenemos en el plan de resiliencia, que es la brecha geográfica, porque gracias a esa conectividad de lo que nos hablaba el presidente de Telefónica y al nuevo estilo de trabajo que ha venido para quedarse, podemos hacer que estos profesionales que trabajan en este centro exportando talento y conocimiento de servicios a Europa estén distribuidos en esas zonas de la España más vaciada y combatiendo así esa brecha geográfica. Y con los indudables atractivos que tiene España podemos también atraer talento de otros países, sumando todas esas fortalezas pues, al indudable atractivo que tiene nuestro país por su calidad de vida, por su clima, por su gastronomía, ¿no? Por tanto, creo que tenemos muchas fortalezas, creo que las multinacionales tenemos la oportunidad de seguir trabajando así en favor de nuestro país, de convertirnos en centro de referencia. Lo que necesitamos pues, es un marco para hacer los negocios ágil, simple, políticas fiscales laborales que favorezcan el desarrollo de la empresa. Hace poco presentábamos, por ejemplo, todas unas soluciones de inteligencia artificial para la justicia, muy importante en la dinámica de la vida empresarial, apoyo institucional y que realmente nos creamos que el camino está ahí en la inversión en I+D y en tecnología. Muy bien, muchas gracias. Se han descrito fortalezas, se han descrito retos, señor Biosca, consejero delegado de Everis en España. ¿Cómo conseguir que el plan haga esa transformación que se necesita y cómo puede ayudar la tecnología y la digitalización? Bueno, primero, la verdad es que es un placer estar al aire libre y Sí. en lugar de enfrente de una pantalla. Mira, la verdad es que la tecnología y digitalización no han nacido hoy y la pandemia no es quien las ha traído, ¿no? La pandemia
lo que ha provocado es una serie de cosas, ¿no? Ha acelerado algunos procesos, ¿no? Más de la mitad de los ciudadanos han incrementado significativamente su uso de Internet, cambios antes hablábamos en los patrones de consumo de servicios de telecomunicaciones, el comercio electrónico, ¿no? El otro día el CIS publicaba 8 puntos más de consumo en moda, alimentos frescos, trámites con la administración, ¿no? Por un lado, por tanto, ha acelerado, por otro, ha dado visibilidad a la importancia de la tecnología para garantizar procesos esenciales, ¿no? Hablábamos antes de la telemedicina, de la teleenseñanza, del teletrabajo, del teletodo, yo diría, ¿no? Y en ese sentido, también ha transformado ciertos modelos y procesos de negocio, ¿no? La relación con los clientes, ámbitos de logística, las cadenas de intermediación, ¿no? Yo creo que ahora y así hemos interiorizado lo clave que es la tecnología y la digitalización y está embebida en todos los planes estratégicos de empresas y administraciones públicas, ¿no? Pero yo lo que querría llamar la atención es que, más allá de que la tecnología y la digitalización pues, vayan a aportar en mejora de competitividad y transformación de los modelos productivos, es en el carácter absolutamente estratégico que tiene el sector tecnológico para España y Europa. Y lo digo porque antes de la pandemia se había avanzado en alguna línea. Por ejemplo, por poner un caso concreto, a nivel europeo ya había una decisión tomada respecto al carácter estratégico, por ejemplo, de la supercomputación, ¿no? Y la necesidad de ser autosuficientes en ese sentido, ¿no? Yo creo que en el marco de la pandemia hemos visto cosas que pensábamos o que no teníamos tan presentes, ¿no? La escasez de materiales esenciales, ¿no? Los EPIs, las mascarillas en su momento, ¿no? La importancia de la ciencia con el tema de las vacunas y la relevancia que eso tiene, ¿no? O la fragilidad o el reto de las cadenas logísticas también, ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante es que asumamos como Europa que no nos podemos quedar atrás y que para ello es necesario capacidad tecnológica y de innovación propia, ¿no? Y en ese sentido no tenemos tampoco mucho tiempo, hay que ir rápido y en mi opinión hay 2 pilares fundamentales para avanzar. El primero, y lo hemos nombrado varias veces, ¿no? Tiene que ver con la atracción y el desarrollo de talento, y me gustaría poner foco en desarrollo, ¿no? Porque ya es verdad, venimos hablando hace muchísimos años ya de la falta de vocaciones científico-tecnológicas, de la menor participación de la mujer en el sector, ¿no? Yo creo que es hora de establecer un compromiso entre todos, administraciones, sector de la consulta y de la tecnología, otros sectores empresariales en general, para, uno, atraer talento, pero también buscar espacios para cogenerar oportunidades para integrar y desarrollar profesionales nuevos en el sector, ¿no? Ese es el primer punto, un eje fundamental. El segundo, te diría que como España, más allá de lo que decíamos, de aprovechar la digitalización para mejorar la competitividad y transformar los modelos de negocio, creo que es importante consolidar en ese proceso capacidades tecnológicas en España que aporten valor añadido, que pueda ser exportable, pero generen riqueza aquí, ¿no? Y hay iniciativas que pueden ayudar en eso. Antes hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Pues yo cuando escucho el plan de fomentar inteligencia artificial sobre el lenguaje español, digo, eso nos puede ayudar a vertebrar una industria, ¿no? Con lo cual, como conclusión diría, hablamos mucho de la oportunidad, para mí lo que estamos es ante una verdadera necesidad estratégica, ¿no? Y creo que ahí es donde deberíamos focalizarnos. Muchas gracias. Gracias a la tecnología, precisamente, podemos tener por videoconferencia a la señora Fábregas, directora de la Unidad Especial de Recuperación de la Comisión Europea, y a la que quiero pedirle que nos haga una primera valoración del Plan de Recuperación español y preguntarle, una vez que ya tenemos el ok de la Comisión, cuáles van a ser los siguientes pasos, cuál va a ser el calendario de este 2021. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Cuando quiera. Muchísimas gracias. La tecnología me permite estar en el jardín botánico cuando estoy en mi despacho en Bruselas. Entonces, el plan español, como saben, la Comisión Europea ha dado el visto bueno sobre el plan español, porque consideramos que es un plan muy completo que cuando se implemente en su totalidad transformará profundamente la economía española, la hará más ecológica, digital, más resiliente. La sociedad española va a percibir, ¿no?, el impacto de los fondos de este plan debido a esas reformas e inversiones que son clave, que se refuerzan y son clave para que esta sociedad y economía española salga más reforzada y que pueda emprender esa transición ecológica y digital de un modo robusto, ¿no?, con todos los instrumentos necesarios.
Entonces, respecto a los próximos pasos a seguir, el documento, como ha mencionado la vicepresidenta, será adoptado en el Consejo el 13 de julio. Es la decisión del Consejo para la ejecución del plan y a partir de ese momento se podrá empezar a desembolsar fondos para España. Un 13% es la prefinanciación que se da a todos los Estados miembros en el momento de la adopción por el Consejo de esta decisión, bueno, unas semanas después. Y cada país, en este caso España, puede empezar y está empezando ya con la implementación, con la ejecución de esas medidas, de esas reformas e inversiones. Entonces, en esa decisión del Consejo hemos establecido muy claramente los hitos y objetivos que España debe cumplir, y se han establecido conjuntamente con España, que debe cumplir para que los siguientes desembolsos de fondos europeos puedan llegar a España. Y esos hitos y objetivos lo que demuestran y evidencian es que España está empezando la implementación de las reformas necesarias y de las inversiones necesarias. Con lo cual es muy importante que haya a nivel español, ¿no?, todas las partes implicadas, un commitment, ¿no?, que se quiera realmente implementar, ejecutar ese plan que va a traer todos estos elementos tan importantes. Hoy sobre todo hablamos de lo que es la transición digital, ¿no?, elementos digitales, y como sabéis en el plan hay medidas sobre conectividad, medidas sobre los skills, ¿no?, las cualificaciones a todos los niveles, la modernización de las administraciones, de la educación, de sanidad en cuanto a cuestiones digitales, y también elementos importantes sobre inversiones para aumentar, ¿no?, las capacidades digitales de vanguardia en Europa y precisamente en España. Entonces, es muy importante que este plan que se establece desde 2021 hasta mediados del 2026, y en España en realidad muchas de las medidas serán cumplidas hasta 2023, es muy importante que toda la sociedad, empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y sobre todo las autoridades públicas en los distintos niveles estén trabajando ya para la ejecución de este plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Scotia, socio de Kearney. A usted precisamente le quería preguntar cómo hacer eso, cómo hacer que cada parte vaya cumpliendo su papel, cómo hacer que el cambio digital llegue también a las administraciones, a las empresas, cómo hacer que cale. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones a Digitales por el evento y luego también por la ubicación, porque la verdad es que no se me ocurre un lugar mejor, ¿no?, para estar en esta mañana. La respuesta a esa pregunta tiene dos componentes, yo creo. El qué, por un lado, y el cómo. En cuanto al qué, pues las transformaciones digitales actúan siempre en tres niveles. El primero es el de los activos y el tener al final una inversión en activos digitales, por un lado, como puede ser la conectividad, de la que hemos hablado mucho, pero también la propia infraestructura tecnológica, ¿no? Y en ese sentido, pues la migración de lo que se llama on-premise, ¿no?, a lo que son modelos de activos y de la infraestructura tecnológica cloud es muy importante para que el cambio sea escalable y pueda ser más rápido. En los activos, además de estos activos digitales, pues es también fundamental la digitalización de los activos productivos. Y aquí pues la sensorización, el Internet of Things, para hacer que las cadenas de suministros y las cadenas de fabricación pues estén digitalizadas y sean más eficientes, es también muy importante. Entonces ese es un poco el primer nivel, que es un poco la base de toda la transformación, y una parte importante de los fondos deberían de ir a esa transformación de esa base de activos. Sobre esos activos tiene que ir la segunda capa, que es la de las plataformas digitales para dar servicios, prestar los servicios que dan las empresas, tanto públicas como privadas, de la forma más inteligente y más eficiente. Y estas plataformas pueden ser pues sectoriales y pueden ser para al final dar los servicios de forma más eficiente en un sector, como pueda ser en retail o como pueda ser también los sectores más industriales, de automoción, etcétera, como transversales o funcionales para toda la empresa, ¿no?, para mejorar el servicio al cliente, mejorar la propia cadena de suministro, etcétera, ¿no?
Entonces, una parte también muy importante, otro tercio por lo menos, debería de ir a esa transformación de las plataformas digitales para los servicios. Y luego, por último, pues está quizás a lo mejor lo más importante de todo, que se ha hablado también bastante, que son las personas, y son al final las capacidades digitales de la organización y la atracción de talento digital, no solo digital, sino también de otro tipo de capacidades, como gestión del cambio, de la transformación, etcétera. Y ahí al menos pues tiene que ir por lo menos un tercio o más, porque eso es un poco la argamasa que lo une todo. En cuanto al cómo, que es también muy importante, yo creo que ahí hay dos factores clave. El primero, pues lo que se dice mucho, think big, ¿no? Y pensar en grande. O sea, al final las transformaciones, digamos, son piezas de caza mayor y hay que cazar con rifle y no con perdigones. Entonces, lo que hay que evitar un poco es que la desagregación o que la atomización de los fondos pues haga que al final se pierda un poco el impulso que se le tiene que dar a la transformación y la eficacia que puede tener. Y luego, por último, se ha mencionado también pues, el efecto multiplicador, ¿no? Y es que los fondos públicos, pues, en mi opinión, tienen que servir para dinamizar mucho y para agilizar la inversión privada. Y tienen que hacer un poco de bola de nieve, de efecto bola de nieve, que arranque proyectos que por sí mismos a lo mejor no se realizarían si no hubiese estos fondos, pero que una vez están arrancados y cogen cierta masa crítica, pues ya tiene que ser todo el sector privado, las pymes, todo el tejido industrial, quienes los lleven a cabo. Vamos a hablar precisamente de pymes, porque España es un país de pymes cuyo nivel de digitalización pues dista mucho del de las grandes corporaciones. ¿Cómo reducir esa brecha, señora Delgado? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, sabemos que España es un país de pymes, que la digitalización de nuestra economía pasa por la digitalización de las pymes y que además está identificado en el informe de ESI como una de esas áreas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno que todos tengamos ese consenso y que entendamos la importancia que tiene digitalizar las pymes. Pero luego yo creo que debemos de pensar sobre eso que llamamos factores de descarrilamiento, ¿no? ¿Qué puede hacer que las cosas no salgan bien si parece que todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer? Y yo creo que aquí hay dos temas en los que no debemos caer esta vez y que creo que van a ser fundamentales. Uno, el no tener una visión completa de los retos, es decir, aplicar visiones parciales, y otro, el tener visiones cortoplacistas. Creo que los retos que se nos presentan en la digitalización y en el marco del programa de resiliencia son complejos, lo decía también la vicepresidenta. Tenemos que verlos en su completitud y tenemos que verlos a largo plazo. Creo que esto es realmente fundamental. Y como uno de ellos, pues así es el caso de las pymes, ¿no? Entonces, por tanto, no estamos hablando de aportar tecnología a las pymes, estamos hablando de políticas fiscales adecuadas, de cómo hacemos que esas pymes ganen tamaño, que tengan los instrumentos financieros necesarios para invertir, que tengan un marco laboral asociado a sus necesidades, que tengamos competencias en esos directivos, competencias digitales, formación de esos líderes, que reforcemos socialmente la figura del empresario y del emprendedor, que apostemos por la educación. Todo eso son palancas fundamentales de la digitalización de las pymes, sin las cuales, por mucha tecnología que pongamos, no vamos a conseguir realmente digitalizar ese tejido empresarial tan importante, ¿no? Por tanto, para mí esta visión holística y de largo plazo, porque esto no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, es fundamental. Si pensamos en los aspectos tecnológicos, pues nosotros vemos la digitalización de las pymes como en tres fases, ¿no? Una fase que es, digamos, fijar los básicos. Y bueno, hemos visto que nuestro país es un país que invierte poco en tecnología. Es más, venía reduciendo su inversión durante los últimos años, desde que empezó la crisis del 2009. Ahora se está recuperando esa inversión, ¿no? Y hemos visto como todavía hay muchas empresas que no tienen sus básicos de conectividad, de salvaguardia de datos, de seguridad correctamente. Por tanto, es algo que ahora se ha acelerado, se ha revisado aceleradamente, ¿no? Durante la pandemia, pero quizá a veces demasiado aceleradamente, por ejemplo, en los aspectos de ciberseguridad, y esto puede aumentar nuestras vulnerabilidades. Por tanto, ese es un tema muy importante de fijar los básicos, y aquí entran no tecnologías, sino formas de provisión como el cloud,
que rompen barreras de entradas que antes existían para las pymes. La capacidad de obtener todo esto en modo pago por uso. Por eso, de hecho, el mercado cloud en España este año pues va a crecer por encima del 20%, entre un 22 y un 25%, porque se está acelerando la adopción del cloud en la medida que permite el acceso a esos básicos sin tener que tener la inversión directa en un data center o sin tener que tener directamente esas competencias en nuestra compañía, sino fijándonos en el negocio y haciendo eso como una informática en pago, una tecnología en pago por uso. En segundo lugar, hay que analizar el modelo de negocio, ¿no? Lo hablábamos antes también. Yo creo que todos estos retos globales a los que nos hemos enfrentado y a los que tenemos que superar juntos han hecho que las empresas también reflexionen como más allá de su rentabilidad, cuál es el papel que deben jugar como parte de la solución a los retos globales, cuál es ese propósito de la empresa. Ese es el que nos debe inspirar para elaborar una buena estrategia, y la transformación digital tiene que ir inspirada por esa estrategia. Una transformación digital que no viene inspirada por una estrategia que nace de un propósito se quedaría simplemente en tecnología, ¿no? Ahí tienen que analizar cómo ha cambiado el modelo de negocio de sus consumidores, absolutamente todos los sectores, consumidores que demandan omnicanalidad, mejor experiencia, cómo están cambiando las cadenas de suministro. Por ejemplo, he estado recientemente hablando con pymes, con fábricas españolas, que les está incrementando absolutamente la demanda porque grandes empresas están buscando rediseñar la cadena de suministro hacia posiciones más de proximidad, ¿no? Entonces, es analizar cómo todo ese modelo de negocio ha cambiado y cómo las tecnologías digitales ya maduras, inteligencia artificial, Internet de las cosas, analítica de datos, realidad aumentada, son ya aplicables, pero hay que conectarlos con esa estrategia y con esa necesidad de los clientes, ¿no? Y en tercer lugar, importantísimo es el evolucionar a un sistema, a un modelo de negocio de ecosistemas. El futuro pasa por los ecosistemas, pasa por la colaboración dentro y a través de los sectores. Y podemos poner un ejemplo muy claro en España, que es el del turismo. Cómo hacer una experiencia del turista muchísimo más enriquecedora, que empiece antes, durante y después del viaje, que sea muchísimo más flexible y personalizada, si a todos los actores que intervienen en esa experiencia del turista, transporte, museo, restauración, hoteles, los conectamos en un ecosistema a través, por ejemplo, de una tecnología como blockchain. Muchas gracias. Se ha mencionado ya varias veces la necesidad de la colaboración público-privada para que la transformación sea verdaderamente transformadora y también para que no descarrile. Es necesario que haya cada vez más alianza público-privada. Le quería preguntar, señor Biosca, por ese papel de la alianza público-privada en el plan de recuperación y qué opina de la figura de los PERTE. Pues, bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer en esta ocasión la rapidez y determinación de los gobiernos europeos para poner en marcha un plan para acompañar la recuperación, ¿no? En contraposición a lo que había sucedido en crisis anteriores, como la crisis financiera de hace unos años, ¿no? Entonces, el propio plan ya ilustra sus objetivos, ¿no? Recuperación, resiliencia, con lo cual, por un lado, parar el golpe, porque no nos podemos olvidar de que la crisis, la pandemia ha generado un golpe en muchos de los tejidos productivos, ¿no? Y por otro lado, avanzar en competitividad y transformación de los modelos productivos, ¿no? Entonces, para que esto tenga impacto, es verdad que por un lado está el parar el golpe, pero creo que el foco tiene que estar centrado en lo que es los cambios de largo plazo. Es decir, no podemos gastar este dinero tapando agujeros, sino que tiene que tener una vertebración alrededor de un plan donde la colaboración público-privada es fundamental, porque no nos olvidemos que los fondos van a terminar, ¿no? Y cuando terminen, la rueda de la economía tiene que seguir girando, si cabe, más rápido, ¿no? Y para eso es fundamental la colaboración público-privada, ¿no? Y en este sentido, y antes la ministra lo nombraba, quería poner de relieve un aspecto para mí importante, ¿no? Que es, bueno, son 140.000 millones. 140.000 millones, para situarnos, es 3 veces lo que recibe ahora mismo España en fondos.
y es un reto gastarlos y gastarlos bien. De hecho, si revisamos los últimos datos publicados por la Comisión Europea, cierre de 2020, respecto al plan de fondos estructurales 14-20, a cierre de diciembre aún no estaba todo planificado ni la mitad ejecutado, ¿no? Con lo cual es complejo, ¿no? Y antes la ministra hablaba de simplificación administrativa y de unos retos que tenemos, y es cierto que se ha avanzado algo en esa línea. Hay un Real Decreto 36-2020 cerrado a final de año para afrontar esta situación excepcional, pero yo en relación a eso casi invitaría a ver si somos capaces de avanzar en un cambio de mentalidad que ayude en esa colaboración público-privada y el tipo de proyectos que vamos a hacer, que tiene que ver con cambiar un poco la mentalidad tradicional muy orientada al control previo, procedimientos, a garantizar el proceso que lleva, fíjate, a que en situaciones normales proyectos tecnológicos a lo mejor tarden entre 12 y 18 meses en ver la luz, lo cual es una eternidad, tal como avanza nuestro sector, ¿no? Con lo cual, pasar de esa mentalidad mucho de control previo a algo muy necesario, que es la evaluación posterior de resultados y valor añadido aportado por los proyectos, ¿no? Que de hecho, antes nos hablaban, será fundamental para la justificación de los fondos, que irá más allá de la simple comprobación de gastos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que con eso, si aprovechamos, y poniendo el foco en lo que para mí es fundamental, y lo decía antes, ¿no? Si aprovechamos todo este proceso para consolidar capacidades humanas y tecnológicas que tengan valor añadido, pues nos va a permitir tener, pues eso, que la rueda siga girando y poder ser, no sé si líderes que antes se comentaba, pero relevantes en el futuro. Decía el señor Biosca lo rápido que han actuado los gobiernos europeos con estos planes de recuperación. ¿De qué modo, señora Fábregas, van a contribuir estos planes de recuperación a la transformación digital en Europa? ¿Y qué posición aspira a tener? Se hablaba antes del liderazgo para la parte española, pero ¿qué posición aspira a tener Europa en el mundo digital que se está forjando, gracias también a este plan de recuperación? Señora Fábregas, cuando quiera. Thank you. Yes, sorry. Perdón, es que estoy escuchando la traducción en inglés y por eso hay un decalage. No, entonces, los planes europeos realmente tienen que incluir por lo menos un 20% de las inversiones en cuestiones vinculadas a la transformación digital. Pero como se ha mencionado, no solo es este montante lo que es importante. Aquí lo que es muy importante también son esas reformas estructurales que tienen que ser transformadoras para ayudar realmente a lo que son las inversiones privadas, pero también ayudar a, como se ha mencionado, ¿no? Mejorar las cualificaciones, los skills de los trabajadores, de las empresas y intentar de este modo a nivel europeo también, porque existen proyectos de interés común europeo que están vinculados a inversiones que encontramos en los planes, tenemos que intentar que a nivel europeo se mejore, ¿no? Todo lo que es la capacidad transformadora, ¿no? De las industrias digitales y que no tengamos que depender tanto de lo que son a veces inversiones, ¿no? O no solo inversiones, sino instrumentos que solo existen en países que están fuera de la Unión Europea. Entonces, en los planes también hay muchas inversiones respecto a lo que es el desarrollo e innovación, y no solo inversiones, pero también reformas para poder facilitar todo este proceso. Y concurro con muchos de los comentarios que se han presentado antes respecto al hecho de que también es muy importante trabajar con las pequeñas y medianas empresas. Es importantísimo crear el ecosistema, ¿no? Que cree esta economía más dinámica para poder sobrellevar, ¿no? Choques como el que ha sido el choque de la pandemia y para poder prepararse mejor para el futuro. Gracias. Lo decíamos en un principio, junto a la digitalización, la otra gran palanca es la transición verde. ¿Cómo puede beneficiarse España de la suma de estas dos revoluciones? Y también, ¿cómo contribuye la digitalización a una economía más sostenible? Señor Escotia. Sí, pues bueno, yo creo que es fundamental, digamos, esa hibridación o el soporte de la digitalización a la transición energética y a la descarbonización, hasta el punto de que creo que no es posible digamos, hacer esa transición energética sin digitalizar, porque la tecnología y la digitalización aportan tres capacidades
fundamentales para poder hacer este camino. Una es, por un lado, la visibilidad y la transparencia, y es que no puedes transformar algo y no lo puedes optimizar si no eres capaz de medirlo y si no eres capaz de ir viendo a lo largo del tiempo cómo va cambiando. Y esto es importante, digamos, tanto para la transformación en sí, como también desde el punto de vista de los fondos, para ir viendo cuál es el impacto que se va generando con estos fondos. Porque Europa, digamos, va a pedir cuentas y va a rendir cuentas de cómo vamos avanzando. Con lo cual, al final, pues todo lo que es sensorizar y utilizar tecnología para ayudar a medir todo esto es fundamental. En segundo lugar, está la analítica avanzada, y que es lo que aporta también la digitalización y la tecnología. Y es que no se puede optimizar algo si no lo entiendes. Y al final, dentro de lo que es la transición energética, pues hay muchísimos procesos complejos y muchas interrelaciones en los cuales pues no te basta, digamos, con un análisis manual o un análisis con herramientas tradicionales, sino que te hace falta utilizar algoritmos avanzados, inteligencia artificial, para poder transformarlo. Y ahí en eso pues la digitalización también es clave, la capacidad de computación, los algoritmos, etc. Y luego, por último, está la automatización. Y es que al final, para optimizarlo, tienes que hacer más eficiente y tienes que conseguir pues que al final lo que es la energía y lo que es al final las energías verdes vayan cada vez a un coste marginal más bajo. Quiero decir, no se puede dar la paradoja de que nos cueste más migrar y tener una energía verde de lo que nos costaba antes. Y aquí pues todo lo que es la tecnología para ayudar en la eficiencia de todos los procesos energéticos es también fundamental, con lo cual pues yo creo que es que las dos cosas van tan interrelacionadas que realmente pues es un gran acierto el que los fondos tengan esos dos focos, ¿no? Muy claros, porque uno va con la otra. Muchas gracias. Ya para terminar, quiero pedirles a todos, casi a modo de titular, una conclusión sobre dónde poner el foco para aprovechar este gran reto de la recuperación. Mantenemos el orden, empezamos por usted, señora Delgado. Eso sí, mucha concreción, porque como ven, que el tiempo se nos va agotando. La dirección es correcta, las bases están bien puestas, no nos podemos permitir el lujo de que esto no sea un éxito. 4 cosas a ver: confianza en las empresas, en las instituciones, en la propia tecnología, colaboración público-privada entre empresas, ecosistemas, visión completa y de largo plazo de los retos a los que nos enfrentamos y carácter estratégico, dando la necesaria apoyo al I+D, a la innovación y a la ciencia en nuestro país. Muchas gracias, muy bien, muy concreta ha sido. Señor Biosca, le pido lo mismo, una conclusión sobre dónde poner el foco. Bueno, yo volvería un poco al punto inicial que comentaba, ¿no? Creo que el foco es asumir el carácter estratégico del sector de la tecnología, ¿no? Y creo que si asumimos eso, guiaremos las decisiones y los planes de la manera más conveniente, ¿no? Y en eso, pues la clave al final tiene que ver con asumir que no hay talento suficiente y tenemos que comprometernos en generarlo. Y si somos los que acertamos más ahí, creo que tendremos una gran ventaja competitiva a largo plazo. La misma petición, señora Fábregas. Una conclusión sobre dónde hay que poner el foco para aprovechar este gran reto que tenemos ante nosotros. Gracias. Sí, lo que pensamos desde Europa es que tenemos que pensar en las generaciones futuras. Como sabéis, este mecanismo de recuperación y resiliencia se marca dentro de lo que es Next Generation EU y tenemos que pensar en estas generaciones futuras y crear una economía y sociedad más justa, más sostenible, más dinámica y resiliente, y la transformación digital es clave para conseguir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escutia. Terminamos con usted Pues la misma petición. Yo me quedaría con los cómo que había mencionado antes, ¿no? Y por un lado con el think big o el hacer grandes apuestas para la transformación, y luego por otro lado el que los fondos públicos sirvan de ese efecto multiplicador y de esa bola de nieve para estimular y para multiplicar toda la inversión privada. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con estas conclusiones. Gracias a los ponentes por su participación, al público por seguirnos. Muy buenos días.